Bienvenidos de nuevo a esta serie del Centro Español de Metrología sobre las unidades de medida que nos rodean. Hoy cubrimos una de las más intensas, el amperio. La electricidad está por todas partes. La energía eléctrica se distribuye fácilmente desde las centrales donde se genera hasta los usuarios, y por eso muchas señales se convierten en eléctricas para tratarlas y transmitirlas. Eso hace que nuestro entorno esté lleno de cables conductores por los que circula la corriente eléctrica, es decir, partículas cargadas. Ahora, ¿cómo podemos cuantificarlas? No es lo mismo que se muevan pocas cargas o muchas, ni que lo hagan rápido o más despacio. Aquí entra la intensidad de corriente. ¿Cuántas cargas eléctricas recorren un material en un cierto tiempo? Por ejemplo, el cargador de tu portátil suministra unos pocos amperios, pero un relámpago puede transportar más de 100.000. Claro que somos incapaces de ver estas cargas, así que ¿cómo podemos saber exactamente cuántas se están moviendo? Ampère dio con una de las claves. Descubrió que, si tenemos dos cables paralelos y hacemos que pase una corriente por ellos, aparecerá una fuerza magnética que los atrae o los repele, dependiendo del sentido de las corrientes. Y aunque por entonces no se sabía contar cargas, sí que se sabía medir fuerzas. Por eso en 1948 se introdujo una definición del amperio basada justo en este experimento. Coloca dos cables conductores muy finitos e infinitamente largos, a 1 metro de distancia, quita todo el aire y comienza a meter una corriente eléctrica. Cuando cada metro del cable sienta una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons, entonces tienes un amperio de intensidad eléctrica. Esa fuerza es muy chiquitita, unas 100.000 veces menor que el peso de una moneda de 1 céntimo, pero se puede medir. Aún así, trasladar esta definición a un experimento era imposible, dado que no existen cables de longitud infinita. Pero se diseñaron varios experimentos alternativos consistentes con la definición. Uno es la balanza de Ampère, de la que ya hablamos en el vídeo del kilogramo, y que permite usar pesas para medir la intensidad de la corriente que circula por una bobina, es decir, comparar la potencia eléctrica con la mecánica. Y otro era el condensador calculable, un complejo instrumento cuya capacidad para almacenar energía eléctrica depende de una longitud. Otro problemilla de la definición es que hacía que las unidades eléctricas dependieran de las mecánicas, dado que el newton se deriva del metro, el kilogramo y el segundo. Por aquel entonces, el kilogramo se definía a partir de una pesa guardada bajo 7 llaves en París. A pesar del mimo con que se conservaba, la masa de esa pesa podía variar con el tiempo, y eso afectaría la precisión del amperio. Todas estas pegas se disiparon en la segunda mitad del siglo XX gracias al descubrimiento de dos fenómenos cuánticos que liberaron a las unidades eléctricas de su cárcel mecánica. El primero de ellos ocurre cuando tenemos dos superconductores, dos materiales capaces de conducir la corriente sin ninguna resistencia que se oponga a ella, separados por una capa fina que no es superconductora. Si irradiamos el conjunto con microondas, eso crea una corriente a través de la unión. Y si hay cargas que se mueven es porque hay una fuerza que las empuja, una tensión, un voltaje. Lo importante es que se descubrió que esa tensión está cuantizada. No puede tomar cualquier valor, sino solo algunos concretos, como vemos si la representamos en función de la corriente. Esos valores están conectados con la frecuencia de la radiación de microondas por medio de una constante, llamada constante de Josephson. Esa frecuencia, que representa el número de veces que oscila la onda en un segundo, se puede medir con gran exactitud, por ejemplo, con un reloj atómico de cesio. De este modo, conociendo el valor de la constante de Josephson, este efecto nos sirve para determinar el voltaje que se crea a través de la unión de manera muy exacta y usarlo como patrón para medir otros voltajes desconocidos. El otro fenómeno ocurre cuando tenemos una lámina de un material capaz de conducir la electricidad y aplicamos un campo magnético perpendicular a su superficie. Si hacemos que circule una corriente a lo largo de la lámina, el campo magnético desvía los electrones de la corriente, haciendo que se acumulen en uno de los bordes del conductor. Las cargas eléctricas afectan a otras cargas, lo que hace que aparezca una fuerza, una tensión y, por lo tanto, una resistencia eléctrica entre ambos bordes. Este es el llamado efecto Hall clásico, descubierto ya en 1879. Ahora bien, si la lámina es muy delgada, tanto que podemos considerarla bidimensional, y trabajamos a temperaturas muy bajas y con un campo magnético muy intenso, se produce un efecto cuántico. Para determinados valores del campo magnético aplicado,
aparecen unas mesetas donde la resistencia permanece constante. Esos valores cuánticos de la resistencia vienen dados por la llamada constante de von Klitzen. De nuevo, conociendo el valor de la constante de von Klitzen, podremos determinar el valor de la resistencia Hall y usarla como un patrón para medir resistencias desconocidas. Pero nosotros no estábamos hablando de voltajes ni de resistencias, sino de intensidad de corriente. Claro, pero es que esas magnitudes están relacionadas por la famosa ley de Ohm, que constituye una especie de triángulo metrológico. Podemos usar dos de las magnitudes para determinar la tercera. Así, si tenemos reglas para medir resistencias y voltajes, podremos usarlas para medir de manera indirecta la intensidad de corriente. Si sabes la fuerza que te obliga a moverte y sabes cuánto te vas a resistir a ella, vas a saber cómo va a ser tu movimiento, es decir, la intensidad. Al principio, el valor de las constantes de Josephson y von Klitzen se obtenía mediante experimentos, y eso daba lugar a ligeras diferencias entre institutos de metrología. Para evitarlo, en 1990 se decidió asignarles valores fijos, correspondientes a la mejor determinación existente en ese momento. Ahora, los efectos en los que aparecen las constantes de Josephson y von Klitzen son cuánticos, por lo que ambas dependen de la constante de Planck, la que gobierna los fenómenos en miniatura. Y también dependen de la carga más pequeña que puede existir, la carga del electrón o carga elemental. La redefinición de 2019 del Sistema Internacional justamente fija el valor de constantes fundamentales como estas. A partir de ahora, la carga del electrón y la constante de Planck serán siempre este número, y tiene mucha lógica que sea así. Antes, estas constantes se calculaban mediante experimentos que dependían de otras unidades, a veces definidas a partir de objetos que podrían corromperse. Por ejemplo, como vimos en el vídeo del kilogramo, la constante de Planck se podía calcular con una balanza de Ampère, y la carga elemental combinando mediciones de los efectos Josephson y Hall cuántico. En vez de eso, ahora tenemos fijado el valor de las constantes fundamentales, de modo que podemos usar esos mismos experimentos para recuperar las unidades que las generan. Desde 2019, el amperio se define fijando el valor numérico de la carga elemental. Literalmente, ahora definimos el amperio de la forma más simple posible, diciendo cuántos electrones pasan por unidad de tiempo. Contar muchísimos electrones. Para ello, se han diseñado dispositivos de transporte unitario que obligan a los electrones a pasar por un circuito de uno en uno con una frecuencia determinada. Este método es complejo y aún no es tan exacto como el basado en los efectos Josephson, Hall cuántico y la ley de Ohm. Cuando consigamos que lo sea, por fin se habrá cerrado el triángulo metrológico cuántico. Así es como el amperio acabó ligado a una constante de la naturaleza. Y como sabiendo un numerito y entendiendo bien la física cuántica, podemos averiguar que un amperio mide un amperio.